Bienvenidos al fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. ¿Cómo mola la copa? Yo creo que me voy a marcar un triple. Que los auténticos aficionados al fútbol somos entusiastas seguidores de la Copa del Rey. Fíjate que los atléticos, ahora que como ya sabéis, ¿no? El Real Madrid cayó ayer eliminado por el Albacete. Como digo, fíjate que los atléticos hemos sufrido varias de estas, incluyendo precisamente el que supuso el punto de inflexión en la historia moderna del Atlético de Madrid y que trajo como consecuencia la llegada del Cholo Simeone, una eliminatoria copera precisamente frente al Albacete. Pues bueno, a pesar de que los atléticos hemos sufrido en ocasiones la eliminación a manos de equipos francamente inferiores, al menos sobre el papel, pues es una competición que personalmente a mí me enamora, y más en este formato que, si bien podría ser mejorable con, a mi modo de ver, algo tan sencillo como nada de ventajas para los participantes en la Supercopa, nada de ventajas para los participantes en competiciones europeas, todos al mismo bombo, todos contra todos, pues bueno, a pesar de eso, pues este formato a partido único en casa del rival teóricamente inferior, pues permite que se den situaciones pues como las que han sucedido durante esta edición de la Copa del Rey, teniendo como principal acontecimiento la eliminación del Real Madrid, como digo, a manos del 17º clasificado en la segunda división, que además se permitió el lujo de alinear creo que eran hasta 8 suplentes. Con todo y con eso, pues el Albacete en el minuto 94 consiguió eliminar al Real Madrid. Enhorabuena al equipo manchego. El Atlético de Madrid estará en el bombo de los cuartos de final el próximo lunes, que es cuando se celebra el sorteo. Tienen que jugarse todavía 2 eliminatorias, la que va a enfrentar al FC Barcelona con el Racing de Santander y la que enfrenta al Valencia con el Burgos. Poca broma porque el Racing de Santander realiza un juego verdaderamente atractivo. Y si bien el FC Barcelona viene en la cresta de la ola, precisamente qué mejor momento para relajarse después de haber conseguido frente al Real Madrid la Supercopa hace escasamente 4 días. Así que cuando van las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tuyas has de mojar. Y lo de ayer, tanto al Barcelona como al Valencia les debe servir de acicate frente a lo que puede suceder con equipos teóricamente inferiores. No decimos nada precisamente con más razón en el caso del equipo Che, que no es que esté atravesando precisamente el mejor momento de la temporada. Pero bueno, en escasamente un par de horas conoceremos ya el total de los equipos que van a estar, como digo, en el bombo del sorteo de cuartos de final del próximo lunes. Como decía antes, ahí estará el Atlético de Madrid. No vamos a decir que sufrió más de la cuenta para eliminar al Deportivo de La Coruña, pero este tipo de enfrentamientos con equipos de categoría inferior tienen una máxima, y es que esos equipos no tienen nada que perder, juegan sin ningún tipo de riesgo. Y hombre, tampoco vamos a decir que el equipo grande no tiene nada que ganar. Estamos hablando de plantarte en los cuartos de final de una competición que, sobre todo en el caso del Atlético de Madrid, supone la vía más rápida para poder obtener un título. Y bueno, finalmente con un golazo de falta de Antoine Griezmann,
Yo no creo que tanto pidiendo la hora, pero sí con algo más de sufrimiento del deseado. No vamos a decir del esperado, porque como digo, contra estos equipos es relativamente sencillo que sufras, pero sí que vamos a decir que con más sufrimiento del deseado, finalmente el Atlético de Madrid obtuvo el billete para los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Veremos qué nos depara, qué nos depara ese sorteo. Creo recordar, y hablo de memoria, que los equipos que van a estar junto a nosotros en el bombo son ya decididos: el Deportivo Alavés, la Real Sociedad, el Bilbao, el Betis y el Albacete. A la espera, como digo, de los enfrentamientos que hoy van a tener lugar entre el Racing de Santander y el Barcelona y el Burgos frente al Valencia. Bueno, obviamente lo sucedido ayer pues ha continuado la cadena de reacciones que trajo la derrota en la final de la Supercopa frente al Fútbol Club Barcelona del Real Madrid y el posterior despido de del pacificador Tolosarra, de Xabi Alonso. El cono espartano, Alvarito Arbeloa, el tercer ojo del señor tenebroso. Obviamente no vamos a decir que tenga culpa o responsabilidad en esta eliminación. Lleva un día. Bien es cierto que la lista de convocados y la alineación inicial, que uno la ve y quizás peca de exceso de confianza, la hizo él. Pero la actitud de los jugadores pertenece a la esfera de lo individual de cada uno de ellos. Yo no voy a pronosticar si con este señor las cosas van a ir mejor o peor. Lo que está claro es que es, como decía en el último vídeo, la marca blanca, el todo a 100 de José Mourinho, que un servidor está total y absolutamente convencido que es el inquilino que el señor tenebroso quiere para el banquillo del equipo blanco. Un montón de reacciones. Los mortífagos más recalcitrantes, pues obviamente, ¿cómo van a culpar a Arbeloa? Que yo no digo que tenga la culpa, por supuesto que no. El mensaje de los mortífagos es que esto se debe a la herencia recibida de Xabi Alonso. Pero si afirman que esto no ha sido responsabilidad de Álvaro Arbeloa, imagino que tampoco la actuación del Real Madrid en el Mundial de Clubes de este verano fue responsabilidad de Xabi Alonso, que se hizo cargo del equipo apenas unos días antes de la celebración del Campeonato Mundial. Ya muchos aprovecharon para criticarle. Y en aquel momento no utilizaban el discurso de que esto no es responsabilidad de Xabi Alonso. Ya hubo algunos que en aquella época comenzaron las primeras escaramuzas que a lo largo de la temporada 25-26 se han ido convirtiendo en auténticos bombardeos a la línea de flotación del técnico Tolosarra. ¿Qué ejemplos podemos poner de las opiniones de los mortífagos más recalcitrantes? Pues ahí tenemos a Siro López. Firme defensor. Primero a la hora de solicitar, de pedir, de implorar que Xabi Alonso fuera el entrenador del Madrid, como digo, firme defensor del Tolosarra a lo largo de toda su estancia en el banquillo de Concha Espina, pero verdaderamente los motivos por los que este señor criticaba a Carlo Ancelotti son los mismos que se le pueden aplicar
a Xabi Alonso. Más o menos, intenta en sus horas y horas de emisiones en Twitch dejar caer que la culpa de todo esto es del señor Tenebroso. Pero no se atreve a decirlo claramente. Y además incluso él lo ha reconocido. Ayer en Twitter o X o como se llame, él decía que se escribía, que si decía lo que opinaba realmente, pues un poco más o menos que se iba a la cárcel. Y precisamente anoche en la cadena COPE él decía que no podía decir lo que opina, puesto que le gustaría seguir narrando el baloncesto en Real Madrid Televisión. Ahí está un tío verdaderamente comprometido con sus ideas. Ahí está un tío dispuesto a enfrentarse a carros y carretas con tal de difundir su palabra. Un tío valiente. Ahí lo tenemos. Un tío con 2 pelotas. Ciro López. Ese es el periodista vasallo, el perfecto ejemplo de juntaletras y de chupatintas que desea el señor Tenebroso. Tenemos a otro de los 5 estrellas, ¿eh? Este es difícil no reírse, bueno, no es difícil, no, es imposible no reírse cada vez que realiza una intervención, o en Radio Marca, o en Estudio Estadio, o en aquellos de los sitios donde le dan bola a su opinión. Estamos hablando del bellotero, de Roberto Gómez. Este directamente, para hacer honor a su condición de admirador, amigo, esclavo, siervo del señor Tenebroso, se marca, ya no un triple, sino un lanzamiento desde su campo, diciendo que en la parcela deportiva Florentino Pérez lo está haciendo muy bien. No miréis el calendario, no estamos a 28 de diciembre, de verdad, lo ha dicho. Creo que concretamente, no sé si ha sido esta mañana en Radio Marca o fue ayer, no lo recuerdo. Pero sí, efectivamente, se ha marcado un triple diciendo esto. Es de esos de la opinión mayoritaria, de los mortífagos, de que todo esto está sucediendo por la herencia recibida de Xabi Alonso, tanto desde el punto de vista deportivo, táctico, como desde el punto de vista físico. Hago aquí un paréntesis para comentar un poquito la condición humana, ya no digo de entrenador, sino humana, del técnico más conocido a día de hoy, Álvaro Arbeloa. Porque con amigos así no te hacen falta enemigos. Se define como íntimo amigo de Xabi Alonso, pero ojito a los palos que le ha pegado en la rueda de prensa posterior al encuentro de Copa del Rey frente al Albacete, haciendo hincapié en que, bueno, va la condición física del equipo, la herencia de la condición física de los jugadores recibida, pues es algo en lo que tendrán que trabajar mucho, dejando caer que el trabajo del cuerpo técnico, en este caso de Xabi Alonso, pues ha sido algo manifiestamente mejorable. Insisto, con amigos así, ¿para qué quiere uno enemigos? E insisto, que se vayan preparando los habitantes del vestuario de Concha Espina. Porque si así se comporta con un amigo, ¿qué no hará con los que tiene a su cargo? Porque este directamente cumple las órdenes del señor Tenebroso. Mortífago de manual. Volviendo al bellotero, este directamente dice que los jugadores son los que menos culpa tienen en lo sucedido en Albacete. Uno piensa, hasta donde yo sé, que los jugadores son los que juegan al fútbol y ganan o pierden partidos. Bueno, pues para él no. Parece ser que son los que no tienen ninguna culpa. Y ya directamente dice que no quiere que el Bernabéu
reciba este sábado, en el encuentro frente al Levante, a pitos a los jugadores, porque dice que eso es impresentable. Y hace campaña en Radio Marca para que ningún tertuliano de esta emisora defienda esta tesis de recibir con pitos a los jugadores. ¡Viva la libertad de expresión! Este también será de los que dice que el Real Madrid pertenece a sus socios. Sí, pertenece a sus socios, pero todos calladitos. No vaya a ser que algún mortífago, como el bellotero, se enfade porque no se cumplen las órdenes recibidas desde la planta noble, de Concha Espina. Pero si hay alguien dentro de los mortífagos que es verdaderamente ruin y miserable, aunque decir esto es poco para definir a la cucaracha de los micrófonos de la radio deportiva, me estoy refiriendo a Juanma Rodríguez, no hay más que escuchar su pseudo programa deportivo, porque un programa perfectamente podría pasar por ser un programa de la parrilla de Real Madrid Televisión. Resulta que un miembro del cuerpo técnico de Xabi Alonso, un analista, que al parecer se dedicaba a analizar y pasar informes a Xabi Alonso de los equipos rivales, bueno, pues obviamente ha sido despedido y, bueno, pues su mujer en alguna red social pues criticaba esta decisión, ¿no?, del señor Tenebroso. Pues ¿para qué queremos más? Ataques y más ataques a esta pobre mujer, que parece ser que no tiene derecho a escribir en Twitter o donde haya sido, lo que le dé la real gana, pero es que va más lejos este inmoral. Porque directamente se dedica a atacar a Xabi Alonso y a su familia, diciendo cuántas habitaciones tenía su casa, cuántos baños, cuántos metros cuadrados y en cuánto está valorado. Todo para, en su extraña cabeza, hilar con lo que decía la mujer de este analista que yo os comentaba, que al parecer manifestaba que Xabi Alonso, pues sus decisiones no se tenían en cuenta. Y dice, bueno, pues no se tienen en cuenta las decisiones de este señor que tenía esta casa con tantos metros cuadrados, tantas habitaciones y tantos metros de jardín. Ese es el nivel de la prensa deportiva. Porque este es un representante de la prensa deportiva. Si no lo dice esta tontería no la suelta la va a soltar cualquier otro. Pero este es el nivel. A eso recurren para atacar a Xabi Alonso. No recurre a sus métodos de entrenamiento. No recurre al sistema de juego. No recurre a si se realiza una presión alta o no se realiza una presión alta en la salida de balón del equipo rival. No, recurre a cuánto está valorada la casa en la que vive Xabi Alonso. ¿Se puede ser más miserable? Pues sí. Se puede ser más miserable. Porque fijaros que mientras todos los medios, tanto en prensa escrita como en radios, ¿no?, quien más, quien menos, pues han hecho encuestas entre su audiencia, buscando culpables, y todos, básicamente, coinciden en señalar al palco. Bueno, pues por alguna extraña razón, en Es Radio, el medio en el que vomita su palabra Juanma Rodríguez, no plantean esta pregunta. Así que no vaya a ser que el marxista Jiménez de los Santos, ya sabéis, marxista pero a lo Groucho Marx, y además capitán del equipo de Federación Sincronizada del señor Tenebroso, bueno, pues se vaya a enfadar porque el resultado de que la audiencia no está precisamente a favor del señor Tenebroso.
Yo creo, y esto es una modesta opinión mía, yo pienso que el hecho de que Florentino Pérez posea el 5% del accionariado de Libertad Digital, ya sabéis, Es Radio es la emisora de ese grupo de comunicación, de Libertad Digital. Bueno, pues el hecho, como insisto, de que Florentino Pérez tenga el 5% del accionariado de Libertad Digital, pues yo me imagino que no supone impedimento alguno, pues para que la cucarachilla mediática pronuncie palabra alguna, ni él, ni sus adláteres, más conocidos como contertulios, contra el señor Tenebroso. Es que al final, amigos míos, el mantener el estatus profesional es excusa más que suficiente para presumir de portar la marca Tenebrosa siempre por encima de una supuesta y por supuesto ficticia libertad de expresión. Porque esto es lo que esta rata vocifera, que él en su programa todas las opiniones tienen cabida y que nunca nadie de los que va ahí, a nadie de los que va a ese programa, se le dice lo que tiene o no tiene que decir. Lo peor de todo es que este individuo se cree esas palabras. Fijaros además, ya para terminar, si es hipócrita. Al parecer, bueno, pues sí que se han visto imágenes, ¿no?, de unos gritos, ¿no? Se escuchaban unos gritos en los exteriores del Carlos Belmonte de Albacete, bueno, pues en contra de Vinicius, ¿no?, diciéndole que si eres un tal, que si eres un cual, no sé qué. Bueno, ya sabéis a qué tipo de gritos me estoy refiriendo, que no voy a reproducir aquí. Bueno, pues este individuo, Juanma Rodríguez, a esto, que no deja de ser algo anecdótico, las cosas como son, sino que se pase por Coruña y pongo micrófono para ver lo que nos llamaron a los atléticos, bueno, pues esto que no deja de ser anecdótico, a esto le ha dedicado más tiempo en su programa que a decir la más mínima crítica al señor Tenebroso. A esto, algo que, como os digo, es meramente anecdótico. Bueno, pues no nos sorprendemos, o no nos podemos sorprender del nivel de los mortífagos, de lo bajo a lo que están dispuestos a caer, por seguir manteniendo su hilo conductor con el señor Tenebroso, por seguir teniendo esa marca tenebrosa a la que Florentino Pérez recurre para tenerlos a todos a su disposición. Pero que no nos dejemos de sorprender, no deja de ser vergonzoso, cómico y sobre todo patético el ver a lo que algunos, como esta cucarachilla mediática, llegan para seguir manteniendo patrocinios, colaboraciones y sobre todo una pequeñita amistad. Por cierto, por encima de todo, por encima de polémicas con los mortífagos, por encima de esas guerras inventadas del señor Tenebroso para que no se hable, o se hable lo menos posible, del fracaso deportivo, del fracaso de su proyecto. Como digo, por encima de todo, el máximo respeto para el Albacete, que ha conseguido una verdadera gesta. Sea por el motivo que sea, con la excusa que los mortífagos quieren poner, pero a la calle, en la Copa del Rey, al Real Madrid le ha mandado el Albacete. Enhorabuena para los manchegos y hasta el próximo vídeo.